La mente humana es un misterio que todavía no es posible conocer en su totalidad. Las emociones, esta respuesta a situaciones que enfrentamos a diario. Bienvenidos a la entrevista que muestra un enfoque diferente de la vida, una orientación psicológica. Si puedes cambiar tu mente, puedes cambiar el mundo. William James. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernández Barrios Lisbeth Paola y a continuación mis compañeros se presentarán. Buen día, mi nombre es Díaz Presas Ángel Arón. Mi nombre es García Matonana Juan Jesús y es un gusto estar aquí. Un cordial saludo a todos, mi nombre es Gutiérrez Blanco Sebastián. Nosotros somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 3, Estanislao Ramírez Ruiz. El día de hoy estamos presentes para realizar una entrevista a dos personas que conocen del ámbito del trastorno de esquizofrenia, que nos ayudarán a cumplir con el objetivo de obtener información acerca de este trastorno y con ello también informar a los oyentes de la misma, buscando desmitificar los estereotipos de esta enfermedad en la sociedad. Es un gusto contar el día de hoy con el profesor José Said Castillo Blanco, licenciado en Administración de Empresas Turísticas, el cual además cuenta con una maestría en Finanzas. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz. A lo largo de su estancia como docente, ha tenido la oportunidad de involucrarse en el entorno médico-psicológico, lo que ha resultado con acercamientos con especialistas en el tema de la esquizofrenia. ¿Cómo se encuentra, profesor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues adelante, en lo que podamos colaborar. Si nos lo permite, comenzaremos con la entrevista. Claro Para que comenzar, sí. ¿usted cómo definiría los trastornos mentales y a la esquizofrenia? Bueno, los trastornos mentales y la esquizofrenia tienen o están muy relacionadas con los sentimientos, el estado de ánimo principalmente, y pues esto se refleja en lo que es el comportamiento. De hecho, estos trastornos pueden ser tanto ocasionales, pero también, pues cuando se desarrollan a largo plazo, suelen ser muy duraderos, lo que consideramos que son crónicos. Y hablando específicamente de la esquizofrenia, dentro de la historia de la misma, primero se creía que era un trastorno psicótico, pero con el paso del tiempo se pudo demostrar que no es así y que se trata pues más que nada de un trastorno del desarrollo en el cual pues son anomalías principalmente de las funciones cerebrales y pues esto es lo que lleva a un estado muchas veces de psicosis. Al igual pues se creía que era una enfermedad también cerebral, hoy podemos decir que es una deficiencia y que muchas veces causa pues graves daños en el desarrollo cerebral y pues esto se traduce a diferentes conductas. Oh, perfecto. Y teniendo en cuenta que la esquizofrenia no tiene una fecha exacta de surgimiento, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues este es un tema bastante, podemos decir, amplio, ya que no se puede, como bien lo dicen, tener una fecha exacta en la cual surgen estos padecimientos, pero también a lo largo de la historia se ha podido visualizar pues cómo es que se empiezan a detectar estas anomalías que comienzan a presentar diferentes personas. Son pues varios países los que han estado en este tema en el cual pues eran anomalías principalmente de las personas las que se detectaban. Esto pues comenzó a prender, digamos, que ciertos focos rojos en los cuales comenzaban a ver que cada vez más y más personas entraban en este estado que ocasionaba cierta psicosis y pues eran remitidos a ciertos manicomios. Empieza esta preocupación en la cual pues se van detectando y pues al final se creía que la población en algún momento toda pudiera tener estos padecimientos, por lo que inician los estudios y las investigaciones necesarias. El caso, podemos decir que lo más reciente que podemos tener en el tema de la esquizofrenia o su punto de partida, pues es por el psiquiatra alemán Emil Kraepelin, quien pues a través de su metodología implementada es quien llama
la famosa dementia praecox, que es la que pues hasta este momento está más actualizada en estos temas, y pues no se tiene una fecha exacta, pero sí se han detectado desde niños, jóvenes, adolescentes estas anomalías desde el principio pues de los tiempos. Muy bien. ¿Y de qué manera sería diferenciar la esquizofrenia de otros trastornos? Vaya, ¿cuáles son las características principales de esta enfermedad? Bueno, aquí sí es muy importante establecer que cuesta mucho marcar esta diferencia porque, como lo decíamos, es un trastorno que se va dando poco a poco, pero pues principalmente una de las características es en la conducta, ya que se experimentan cambios en la conducta externa, pero también pues esto nos lleva a la forma de actuar de las personas. En sus capacidades existe también una dificultad para percibir, para interpretar. Sobre todo el estado de ánimo, tenemos allí también características muy específicas como la pérdida del interés por hacer algo, la ansiedad es constante, la apatía también, el descontento. Les repito, pues cada persona va desarrollando el trastorno de diferente manera. En el comportamiento pues se da un aislamiento también social, se consideran pues personas también desorganizadas. También podemos tener un comportamiento muy compulsivo y hasta falta de autocontrol, que muchas veces es por donde empieza la detección de la esquizofrenia. También una de las características que apuntan a que se trata de este trastorno son las cuestiones psicológicas, en la alucinación, el escuchar voces, la paranoia, el delirio de persecución y sobre todo pues la depresión y el miedo. Y pues en algunos de los más comunes también suele ser el deterioro de la descoordinación. En este caso pues una descoordinación motriz, también pues la respuesta emocional que se puede tener, y algunos presentan también fatiga y pérdida de memoria. Esto entre pues a lo mejor los más entre los cuales se puede detectar que se trata de un caso de esquizofrenia. Sabemos que existen diversos tipos de esquizofrenia. ¿Podría mencionar información relevante a estos? Claro, pues dentro de los tipos encontramos una primera que es la catatónica, donde pues este tipo de esquizofrenia suele presentar también algunas fases. En este se presenta en la movilidad pues cierta rigidez, se presenta también la incapacidad de hablar, se adoptan posturas muy extrañas y pues también en lo que es la mirada se puede reflejar una mirada fija y se presenta también una variabilidad en lo que sería pues todo su sistema motriz. Suelen tener esta parte de la rigidez. En el caso de la esquizofrenia paranoide, pues también es una de las más conocidas, y en este tipo de esquizofrenia no se tienen fallos en la capacidad motora ni en la capacidad de hablar, pero pues también es frecuente que en este tipo de esquizofrenia se den principalmente las alucinaciones auditivas y los delirios. Otra también pues es la esquizofrenia simple. En este tipo de esquizofrenia pues vamos a encontrar que las personas presentan muchas formas de inhibición. ¿A qué nos referimos con esto? A que pueden tener poca comunicación verbal y no verbal principalmente. Y otro tipo de esquizofrenia que podemos encontrar es la indiferenciada, donde pues también se tiene una categoría en la cual se le conoce como el cajón desastre, donde para poder clasificar estos casos que no encajan con los criterios que normalmente se diagnostican, y pues por ello se puede considerar que este tipo de esquizofrenia pues también es conocida como indiferenciada o también como consistente. De acuerdo con los tipos de
esquizofrenia, ¿cuáles son las etapas de este trastorno y las etapas dependen del tipo de esquizofrenia que se presenta en el paciente? Claro, de hecho, podemos encontrar, de acuerdo a la edad, también estas etapas, y también pues van presentando un periodo en el cual los síntomas principalmente se van haciendo presentes. Por ejemplo, una primera etapa encontramos que es la etapa prodrómica, en la cual aparecen estos primeros síntomas positivos. Esta etapa suele ser variable y tiene un promedio de 2 a 6 años de duración. ¿Cuáles son las características de esta etapa? Pues se presenta miedo, nerviosismo, inquietud, falta de energía, ansiedad, inseguridad, hipersensibilidad y muchos otros que están relacionados pues principalmente con lo que podrían ser el estado de ánimo de la persona. La otra es la etapa prepsicotómica, donde pues empieza esta etapa o empiezan a experimentar ciertas alucinaciones, delirios. También en esta etapa el humor juega un papel muy importante porque tienden a cambiar fácilmente de humor, y esta etapa es muy corta ya que tiene un promedio de 3 a 12 meses aproximadamente. También pues se tiene el brote psicótico, en el cual los síntomas son alucinaciones, también delirios, y pues aquí entran también cuestiones en cuanto a delirios pasionales, en el cual los celos son los que principalmente aparecen, delirios sensitivos, donde se refiere a conflictos con una o más personas, se dan muchos problemas dentro de, y también los de interpretación, donde existe o cree tener una conspiración contra la persona. Otra etapa es el posbrote, donde podemos encontrar los síntomas principalmente negativos, que es la pobreza afectiva, donde la persona pues prácticamente no representa ninguna emoción para con él. La alogia, que es el empobrecimiento del pensamiento, muestra una baja capacidad asociativa la persona. La apatía, donde también es la falta de interés en lo cotidiano, ya no se interesa por nada de lo que hace. Y la anedonia, donde ya no disfruta de las cosas, simplemente pues ahora sí lo toma como cosas normales, pero no representa ninguna afectividad por cada una de ellas. En la sociedad circulan diversos estigmas de la esquizofrenia, de que es una enfermedad causada por la mala educación de los padres o situaciones de soledad, pero realmente ¿cuáles son las causas de que ocurra esta enfermedad en alguna persona? Respecto a lo que comentas, se ha estigmatizado mucho esta parte de cómo es que se origina la esquizofrenia. Hasta el momento no se conoce una causa responsable en sí, pero principalmente se cree que se trata de un desequilibrio químico en el cerebro, que en este caso es un factor heredado, y que pues a la vez esta, se podría decir, anomalía es la que causa que comiencen a desarrollar la esquizofrenia. Estos problemas pues principalmente podemos decir químicos, bioquímicos, pues son en el cerebro, donde las neuronas juegan un papel muy importante, y es donde simplemente pues se pudieran dar este origen a la esquizofrenia en una persona, sin decir que existe tal vez una causa a lo largo de tal vez la vida de la persona que lo haya originado, simplemente por una composición química, bioquímica del cerebro. En los medios de comunicación no es común que hablen de casos de esquizofrenia en niños y adolescentes, sin embargo, sabemos que estos existen. Entonces, ¿en qué edades es más común que se presente este trastorno? ¿Y es posible que las personas nazcan padeciendo esta enfermedad y, de ser así, afectaría su desarrollo? De hecho, como lo mencionas, los medios de comunicación pues hablan ya de estos casos, como lo mencionaba anteriormente. Sí se van presentando ciertas anomalías que de alguna manera pues van dando hacia un diagnóstico, y
como lo decía, tal vez sí, no se tiene un conocimiento exacto de la causa que origina la esquizofrenia, pero al tratarse de una descomposición o de un problema a nivel cerebral, claro que sí, hay personas que pueden ya nacer padeciendo esta enfermedad e irla desarrollando a lo largo de su desarrollo. Y sí, claro que afectaría a su desarrollo porque vemos que están implícitos los sentimientos, las cuestiones psicomotoras, la movilidad, y dependiendo el tipo de esquizofrenia que van presentando, pues es que claro que puede afectar su desarrollo. ¿Cómo es que se diagnostica la esquizofrenia y el realizar una detención temprana mejoraría el pronóstico del trastorno en niños y adolescentes? Claro, de hecho, el realizar un diagnóstico a tiempo y detectarlo podría mejorar el pronóstico. Lógico, se necesita de un tratamiento adecuado, principalmente el detectar en qué etapa se está diagnosticando. Como veíamos, las etapas son muy importantes porque algunas suelen durar muchos años, otras pueden ser etapas muy cortas que corresponden a ciertos meses, y pues la esquizofrenia se detecta, se diagnostica principalmente con las formas de actuar de las personas. Decimos en cuanto a los síntomas que pueden ir presentando, cada uno de ellos se va detectando, se va evaluando para poder al final tomar la determinación de decir que se trata de un caso de esquizofrenia. Y es que no todos los casos se parecen, siempre hay una tal vez característica que diferencia uno de otro, pero pues lo importante aquí es detectar en qué punto se encuentra y cuáles de los síntomas son los que ya ha desarrollado. Con esto que usted nos menciona, para tener un diagnóstico temprano es importante identificar las actitudes que presentan las personas con esquizofrenia. Pero estos síntomas pueden llegar a confundirse con actitudes o aspectos de la adolescencia. De hecho, dentro del, se podría decir, el parámetro de cada una de las edades, se tienen pues ciertas actitudes, ciertas podemos decir acciones que corresponden a la edad de la persona, pero también aquí se tiene que ver qué tan repetitivas suelen ser, porque si aparecen una o dos veces, pues a lo mejor trataríamos o pensaríamos que estamos hablando de una actitud normal de la edad. Pudiera confundirse, pero cuando se vuelven repetitivas es donde allí, pues como decimos, se prenden esos focos rojos y es donde se tiene que causar esa diferenciación, en la cual pues a lo mejor no se trata simplemente de una característica de la edad, sino que se trata de sentimientos que van más allá y que se empiezan a presentar constantemente. Profesor Castillo, ¿qué es lo que causa la presencia de la esquizofrenia en una persona? Como lo mencionábamos anteriormente, no tenemos una causa en específica, pero lo que origina es principalmente esta composición a nivel cerebral. Pudiéramos hablar tal vez de una tipo falla o un problema a nivel cerebral en el cual pues no se termina de concretar a nivel neuronal todos estos procesos, y allí es donde pues se da la parte en la que se empieza a originar. Esto, como lo venimos mencionando, da la pauta a diferentes sensaciones, emociones, pero sobre todo a las actitudes que puede ir tomando la persona. Podemos encontrar personas tanto muy inhibidas y que pues a lo mejor pudiéramos decir que son personas a lo mejor muy calladas, personas que no se expresan, pero ya están dando algunos de los síntomas para poder diagnosticar. Ahora que nos ha informado acerca de las causas y los síntomas, ¿cuáles son las consecuencias de padecer este trastorno en edades tempranas? Bueno, principalmente el poder padecer ese trastorno a edades tempranas
podemos tener personas pues que pueden generar, dependiendo del tipo de esquizofrenia, violencia, porque sus actitudes son muy compulsivas. A nivel motriz podemos tener personas que al presentar cierta rigidez, al presentar pues también la inhibición de emociones, pues que no, de alguna manera no dan a mostrar ninguno de los sentimientos. También pues el tener o detectar una esquizofrenia a edad temprana, pues tenemos también adolescentes que principalmente el estigma social es el que los va marcando. Tal vez pudiéramos hablar de que tuvieran que convivir a la par de otras personas, pero la misma sociedad los empieza a relegar, los empieza, pues lógico, a señalar, y es allí pues donde también entra la parte pues principalmente de los profesionales, donde al detectar esta situación a una edad temprana, pues también el poder darle un acompañamiento en el cual pues principalmente la sociedad no lo estigmatice. Es bien sabido que la sociedad ha planteado diversos estereotipos a los esquizofrénicos, pero ¿cuáles son las verdaderas actitudes que adoptan y por qué se comportan de esta forma aquellos que padecen esta enfermedad? Esta es una pregunta que de hecho pues hoy en día tuviéramos que tener muy presente por la cuestión de la inclusión. Hablamos sobre todo en el tema en el cual cualquier pues enfermedad no tuviera que ser estigmatizada, como lo venía mencionando anteriormente, pero las actitudes que se adoptan principalmente por los estereotipos que la gente o que la misma sociedad hemos ido tal vez desarrollando. La persona muchas veces presenta un sentimiento de vergüenza en el que pues ahora sí no se siente cómodo en ningún lugar. Lógico, por ello busca también el aislamiento social al no sentirse parte de una dificultad para pedir ayuda por el hecho de que también no se siente bien, no está a lo mejor en una condición en la cual quiera tener relación con alguien más, y pues también podemos presentar algunos problemas, sobre todo dependiendo del tipo de persona hacia lo que es el suicidio. Entonces las actitudes pues que adoptan las personas con esquizofrenia pues van principalmente a esta parte de los sentimientos, a lo que pueden expresar o a lo que pueden inhibir. Por último, para nosotros es importante darles a conocer a los oyentes de esta entrevista acerca de cómo ayudar a aquellos que presentan este trastorno. ¿Puede darnos algunas recomendaciones y también mencionar clínicas psicológicas especializadas en esquizofrenia en niños y adolescentes? Claro, de hecho existen incluso a nivel internacional varias asociaciones que ya apoyan en el tratamiento de estos problemas. Lo principal pues es que cuando veamos a una persona que puede presentar alguno de estos síntomas, lo primero es no adelantarnos a realizar ningún diagnóstico, simplemente tratar con los profesionales, en este caso de la salud, y pues ahora sí hacer una valoración lo más correcta posible por parte de la otra. Pues tenemos podemos decir, sistema de salud en el cual se pudiera dar este acompañamiento, y como les decía, a nivel internacional podemos encontrar diferentes asociaciones que están trabajando ya incluso han realizado a nivel internacional congresos, a nivel pues sobre todo país, pues también acudir a los servicios de salud que conocemos, sobre todo aquellas clínicas especializadas dentro de. A nivel internacional encontramos la World Association, la cual está especializada en psiquiatría, y pues en este caso buscar simplemente o más que nada un asesoramiento en los diferentes sistemas de salud, pero repito, en clínicas
incluso del sector público, pero que se especialicen en este tema. Lógico, como se trata también de un tema de sentimientos o ello, pues principalmente podemos recaer a lo que sería la psicología, que es quien también nos pudiera ayudar a dar una valoración de este padecimiento. Agradecemos por su participación, tiempo e información brindada en cada una de sus respuestas. Fue un gusto y honor tenerlo con nosotros. Nada más agradecer, pues ahora sí, la entrevista y deseando que haya sido recíproco la contribución en el conocimiento. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias al profesor Castillo Blanco por acompañarnos el día de hoy. Pero a todos ustedes que nos están viendo, les tenemos preparada otra entrevista, esta vez con un especialista en esquizofrenia, niños y adolescentes. A continuación, la entrevista con el psicólogo Valencia Guerrero. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del psicólogo Valencia Guerrero Edgar, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializada en niños y adolescentes. Cuenta con la especialidad en psicomática, psicoanalítica, con diplomado en psicoanálisis, psicología clínica y terapia psicoanalítica. También en resolución de conflictos sublimado en derechos humanos. Mucho gusto, psicólogo Guerrero. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Para comenzar, ¿usted cómo definiría a los trastornos mentales y a la esquizofrenia? Como enfermedades que alteran el comportamiento, que alteran la relación con las personas, que alteran la toma de decisiones, que afectan, en pocas palabras, la vida diaria de las personas en grados variables, dependiendo de la problemática, dependiendo de la atención, los recursos con los que cuenta una persona. Es variable la afectación que se da. Teniendo en cuenta que la esquizofrenia no tiene una fecha exacta de surgimiento, ¿qué nos puede decir al respecto? Que es una enfermedad que ha estado presente a lo largo de la humanidad. Anteriormente se les conocía como los brujos, por ejemplo, como los chamanes, como enviados de Dios, o como poseídos diabólicos. En algunas culturas eran integrados de una forma muy activa a la sociedad, tenían una importancia muy relevante, al grado, por ejemplo, si hablamos de la cultura mexica, hablamos que el Huey Tlatoani era aconsejado por sus brujos, por sus chamanes, sus sacerdotes, quienes en su mayoría, por los datos que se han llegado a recolectar, pues padecían un trastorno mental. Y en algunas otras culturas, como la europea, con la llegada del cristianismo, se les empezó a hacer a un lado, se les empezó a desechar de la sociedad, porque consideraban que eran enviados del diablo, de Satanás, y eso pues los excluía, eran las parias de la sociedad. Se construyeron muchos asilos en Francia, por ejemplo, en donde de pronto los leprosarios, en lugar de recibir a los leprosos, pues empezaron a recibir a todas estas personas que eran identificadas como anormales, como diferentes, y ahí era donde eran depositadas con anterioridad. Ya con la llegada de algunos avances científicos, se empezó a entender que pues esto es parte de una enfermedad. Es hasta por los 1920, 1940, por ejemplo, aquí en México, que se construye la Castañeda, donde todas las personas con alguna enfermedad mental que eran en ese tiempo diagnosticadas de esa manera,
iban a parar a esos lugares. Muchos eran objetos de tratamientos experimentales de alguna manera, y pasamos desde los baños de agua fría, por ejemplo, los electroshocks, combinaciones de medicamentos que resultaban terriblemente dañinos para las personas, hasta el simple encierro, y obviamente seguir con la segregación. Ya por ahí de los 90s, 2000, fue que se empieza a dar una transición. Hay avances en farmacéuticas que empiezan a generar medicamentos que ayudan a las personas a un mejor control de estas enfermedades, y eso les permite hasta cierta medida un funcionamiento normal. En ese sentido, tenemos a personas diagnosticadas con alguna enfermedad que son profesionistas exitosos, que son deportistas fabulosos, artistas, pero en general la enfermedad mental siempre ha estado presente, con diferentes denominaciones, pero presente a fin de cuentas en la vida de la humanidad como tal. ¿De qué manera es posible diferenciar a la esquizofrenia de otros trastornos mentales? Vaya, ¿cuáles son las características principales de esta enfermedad? Bien, entendemos a la esquizofrenia como un vivir en una realidad alterna, para que quede un poco claro. Es como no estar consciente o no tener la interpretación de los fenómenos sociales y emocionales como cualquier otra persona. Esa es la característica global. Hay particularidades. La esquizofrenia presenta alucinaciones visuales, auditivas, aunque las auditivas generalmente son más asociadas también a cierta lesión en corteza cerebral, pero las alucinaciones visuales son una constante, en donde ellos ven realmente su cerebro, su sistema nervioso les hace creer que hay personas que están ahí cerca de ellas, tienen ideas, se llaman ideas delirantes, en donde para ellos eso es la verdad y no hay una forma lógica de que ellos salgan de ese pensamiento. Es muy raro que tengan también alucinaciones olfativas. También se asocia con una lesión en corteza cerebral, en donde tienden a oler como si estuviera podrido, como no sé si han pasado cerca de un animal en descomposición. Ellos perciben ese aroma, o como si estuvieran pasando por una cloaca abierta. Es algo que perciben constantemente. Esa es otra situación. Depende hay variaciones en cuanto a las esquizofrenias. La más común es la esquizofrenia paranoide, en donde además de esas alucinaciones auditivas y visuales, tienen la sensación de que los están persiguiendo, que les quieren hacer daño. Y eso los hace a que puedan ser peligrosos para sí mismos y para las demás personas, porque uno de los instintos básicos del ser humano pues es la supervivencia. Entonces, si una persona se siente amenazada, pudiera llegar a reaccionar de forma violenta hacia sí mismo, vuelvo a repetir, o hacia los demás. Sabemos que existen diversos tipos de esquizofrenia. ¿Podría mencionar información relevante a estos? Sí, bueno, existe la esquizofrenia como tal, se le llama esquizofrenia simple, en donde las personas tienen esas alteraciones visuales, tienen este comportamiento, esta interpretación de la realidad distinta a lo que socialmente está establecido. Son personas aisladas, son personas que no se relacionan mucho con
con las gentes, personas de pronto que son un poco, llamémoslo así, lentas en su vida cotidiana. Ajá. La esquizofrenia paranoide, que es otra de las variantes, bueno, como lo señalaba hace un ratito, su característica es ese delirio de persecución, de que les quieren hacer daño, por ejemplo, de que alguien se apodera de su mente. Esa es otra de las variantes. Anteriormente se manejaba lo que era la esquizofrenia, le llamaban catatónica. Catatónica porque podrían permanecer literalmente no reactivos a los estímulos, les podrían hacer cosquillas, les podrían hacer infligir mucho dolor, por ejemplo, y ellos seguían sin responder a esto. De hecho, en Guanajuato, no sé si conozcan las momias, los famosas momias de Guanajuato, en esos entierros, por ejemplo, se dice que muchas de las personas que fueron enterradas padecían una especie de esquizofrenia catatónica. Entonces las personas decían que estaban literalmente muertas porque no reaccionaban a más nada y las enterraban vivas, además de otras enfermedades, pero se habla de que había estos entierros bajo esas condiciones. La esquizofrenia infantil y la esquizofrenia de adolescentes es rara. De hecho, en los años que llevo trabajando con esta población, he visto, si mal no recuerdo, 4 adolescentes únicamente con esquizofrenia como tal. Y en niños es muchísimo más rara. Anteriormente se les llamaba autistas. Se llegaba a hacer la confusión entre el autismo y la esquizofrenia, pero es todavía más rara la esquizofrenia. Solamente he visto un caso de esquizofrenia en niños. De acuerdo con los tipos de esquizofrenia, ¿cuáles son las etapas del trastorno y las etapas dependen del tipo de esquizofrenia que se presenta en el paciente? No, digamos que hay una estructura o un comportamiento, se podría llamar premórbido. Es decir, por ejemplo, tenemos a un adolescente aisladón, que de pronto cree en brujería, que de pronto vive bajo los designios de los astros, por ejemplo, que tiene ideas extrañas de pronto. Ese es un comportamiento premórbido, y eso se presenta en general ya en la estructuración misma de lo que será el padecimiento, es donde se van dando estas diferencias. La sociedad ha inculcado varios estigmas sobre las personas con esquizofrenia, pero sabemos que es una enfermedad causada por varias situaciones. ¿Podría mencionar cuáles son estas causas? La esquizofrenia como tal es multifactorial. No hay una causa específica de que alguien tenga esquizofrenia. Digamos que si uno de los padres tiene esquizofrenia, el hijo tiene más o menos 25% de probabilidades de desarrollar en un futuro una esquizofrenia. Si hablamos de los 2 papás, pues tenemos un 50%. Sin embargo, la formación académica, la influencia de del resto de la familia, son cosas que de pronto determinan que esto termine por desarrollarse o no. No es lo mismo, por ejemplo, tener una vida sana, saludable,
no sé, estudiando, practicando deporte, a tener una vida en donde de pronto pues no sabes si vas a ser agredido por tus papás, si vas a vivir momentos de abuso sexual, si vas a ver cómo asesinan a una persona enfrente. Uh-huh. Entonces esas son cargas que van acumulándose y en algún momento determinan. Pero además, por ejemplo, si son personas que no tuvieron a alguien que las apoyara, que de pronto nosotros le decimos los rescate. Es decir, en nuestra sociedad es muy común, por ejemplo, las abuelas, que de pronto si la mamá anda en otros rollos, no los atiende, las abuelas de pronto rescatan al hijo. Ajá. Y ellas son quienes de alguna forma evitan que este hijo desarrolle no solo esquizofrenia, sino muchísimos otros problemas más adelante. Pero hay casos en los que pues no hay nadie más. En los medios de comunicación no hablan sobre este trastorno en niños y adolescentes, pero sabemos que sí existen. Entonces, ¿en qué edades es más común que se presente este trastorno? Y si es posible que las personas puedan nacer con esta enfermedad. Pues lo más común es entre los 19, 26 años, más o menos aproximadamente, en donde si existe esta personalidad premórbida de la que hablábamos hace rato, se puede detonar en esas edades. ¿Por qué entre los 19 y 26? Porque son los momentos más importantes en general en la vida de las personas. La consumación de la adolescencia, por ejemplo, la formación profesional o laboral, las situaciones de noviazgo, de pareja, las amistades, todo eso son factores que están ahí y que van a estar incidiendo, y que el momento más importante de influencia de estos factores pues es en esas edades, entre los 19 y 26 años de edad. Digo, ahorita por ejemplo, no sé qué edades tengan ustedes, pero todavía el apego familiar, aunque las amistades son importantes ya, el apego familiar todavía está ahí presente. Uh-huh. Digamos que los sostienen, los apoyan, pero de pronto cuando pasan a estas edades es cuando se pudiera detonar una situación de esquizofrenia. ¿Cómo es que se diagnostica la esquizofrenia y el realizar una detención temprana mejoraría el pronóstico del trastorno en niños y adolescentes? Bien, la esquizofrenia en general, como muchas de las enfermedades mentales, se diagnostica por clínica, es decir, por el conjunto de observaciones, de datos recolectados por en este caso, la persona legal para fines legales, pues facultada, pues es el médico psiquiatra. Uh-huh. Los terapeutas, como en mi caso, lo hacemos más para fines terapéuticos como tal. Ajá, pero los psiquiatras lo hacen más en el sentido legal. En ese aspecto lo hacemos básicamente por clínica. No hay estudios de laboratorio que digan sí tienes esquizofrenia, no tienes esquizofrenia, por ejemplo, si tienes depresión o no tienes depresión. Solo se mandan a hacer algunos electroencefalogramas, mapeo cerebral, tomografías, cuando se sospecha que pudiera existir alguna lesión en el sistema nervioso que pudiera estar determinando alguno de los síntomas relacionados a una enfermedad mental. Uh-huh. En cuanto a las edades, no, al contrario, a mayor edad, mejor pronóstico. A menor edad, peor pronóstico. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso
lleva un proceso de estructuración, de maduración, en donde las redes sinápticas, en donde la estimulación que ustedes, por ejemplo, reciben a través de la estimulación cognitiva que reciben a través de la escuela, por ejemplo, las relaciones afectivas sanas, saludables, les van dando más elementos para enfrentar una enfermedad tan grave como esta cuando adultos. Cuando niños, no, el proceso de desintegración es mucho más rápido, es mucho más agresivo en ese sentido. Entonces tiene un mejor pronóstico una persona que fue diagnosticada con esquizofrenia cuando terminó su licenciatura, por ejemplo, a un niño de segundo, tercero, quinto de primaria. Sí, para tener un diagnóstico temprano es importante identificar las actitudes que toman las personas con esquizofrenia, pero estos síntomas pueden llegar a confundirse con actitudes o aspectos de la adolescencia. Sí, por supuesto. O sea, de hecho, precisamente por eso es importante que quien haga este tipo de diagnósticos sea un especialista. ¿Por qué? Porque además muchos síntomas pudieran relacionarse o ser muy semejantes a algunas otras enfermedades mentales. Ajá. Por ejemplo, vamos a colocarlo así. Una persona ansiosa, un niño, un adolescente, un adulto ansioso con un problema de ansiedad puede estar sumamente inquieto. Ajá. Por la misma ansiedad. Se puede confundir mucho con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad porque es muy inquieto. Ajá. Entonces necesitas correlacionar la información que estás viendo con su contexto, porque también el contexto influye muchísimo. Ajá. Con obviamente la formación que tú traes, por supuesto. Y es de esta manera en que puedes tener un diagnóstico más certero. De lo contrario, se confunden y de verdad que de pronto se cometen muchas, se llaman diatrogenias, es decir, errores terribles que afectan la vida de las personas, y eso desgraciadamente es muy común si no se toman las cosas con la seriedad necesaria. ¿Qué es lo que causa la presencia de la esquizofrenia en una persona? Lo decía hace un rato, o sea, no hay un solo factor. Hay múltiples factores que pueden determinar que se origine o no la esquizofrenia como tal. Hablábamos de factores sociales, hablábamos de factores familiares, hablábamos de cierta predisposición genética que se va conjuntando. Ajá, todo eso se va conjuntando al interior de la persona, y entonces esto hace que en uno u otro momento detone. Desde mi muy particular formación, yo considero que la esquizofrenia se empieza a gestar desde el momento de la concepción de la persona. Ajá, es decir, desde cómo la madre le empieza a cachar, empieza a asumir la presencia de un bebé. Ajá, lo empieza a aceptar. Desde ahí mismo se empieza a gestar una posible personalidad de esta naturaleza. Ahora ya nos ha informado acerca de las causas y los síntomas, pero ¿cuáles son las principales consecuencias de padecer este trastorno en edades tempranas? En edades tempranas, pues, en edades tempranas una de las principales consecuencias, pues obviamente es que pues, sean dependientes. Es decir, que siempre tengan que estar bajo la tutela de alguien, que no puedan llevar una vida común y corriente, que necesiten supervisión constante. Desgraciadamente muchos son
sacados a las calles, son expulsados de la familia. Anteriormente los depositaban en los hospitales psiquiátricos, ahora por ley eso ya no se permite. Sí hay estancias cortas para que las personas puedan controlarse a través de la medicación, pero no se permite ya que haya este tipo de abandono dentro de esas instituciones. Fuera, desgraciadamente, sí son personas que son realmente expulsadas, terminan vagando en las calles como indigentes, o muertas por accidentes, por cosas así. Entonces, por eso les decía, no es lo mismo una persona adulta. Digo, por ejemplo, conozco a varios físico-matemáticos excelentes cuyo diagnóstico es de esquizofrenia, ¿no? Pero llevan una vida perfectamente normal, contrario a uno de los 4 casos que he visto con esquizofrenia adolescentes, que ahora ya son adultos, pues llevan una vida de tener que ser cuidados en todo momento. Y no porque tengan una discapacidad intelectual, sino porque la desintegración de su personalidad es tal que pues ya no les permite esta autonomía fuera de casa. Es bien sabido que la sociedad ha planteado diversos estereotipos a los esquizofrénicos, pero ¿cuáles son las verdaderas actitudes que adoptan y por qué se comportan de esta forma aquellos que padecen esta enfermedad? Bien, los estereotipos sociales como tal, pues obviamente es el loco, ejemplo, el enfermo, el me vas a contagiar, aún a pesar de los avances científicos, de todo lo que hay alrededor de las innovaciones tecnológicas, hay muchos lugares en donde se les sigue considerando como castigos de Dios, por ejemplo. Miedo, que es otra de las razones por las que se generan los estereotipos. Una de las cosas que ha pesado mucho, yo considero, a la humanidad es que le tienen miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, no exploran, no preguntan, no cuestionan, y por lo tanto les genera miedo, ¿no? Y ese miedo se convierte en tabú, y ese tabú se convierte pues en un trato indigno a las personas que obviamente con la atención profesional correspondiente pueden llevar una vida normal. Digo, la diferencia es que van a tener de pronto algunas ideas medio extrañas, por llamarlo así, pero eso no implica que no sean productivos. Al contrario, ya cuando trabajan en algunos empleos, la verdad que son muy, muy, muy productivos y llevan una vida muy normal. Aunque el medicamento en estas enfermedades es de por vida. ¿Cómo colabora la familia en el proceso de atención a una persona diagnosticada con esquizofrenia? Mira, yo creo que, hablar de la familia es, bien difícil porque se consideran familias esquizofrenizantes, es decir, que si bien no desarrollaron la enfermedad como tal, sí tienen muchas conductas y muchas características parecidas a las de la persona con esquizofrenia. Eso es un obstáculo muy importante porque ellos mismos de pronto afectan el proceso de atención de las personas. Por ejemplo, hay personas que son dadas de alta, que están estables, que ya pueden hacer su vida normal, pero la familia les deja de dar el medicamento, las familias los siguen estresando, las familias siguen incidiendo en una recaída de la persona con esquizofrenia. El trabajo con ellos debe de ser muy arduo. Ahí es un trabajo multidisciplinario, no solamente participa
el psiquiatra y el terapeuta, participa trabajo social, participa enfermería, participan varios personajes de la salud, para ir informando a la familia, para irlas orientando, para irlas conteniendo, y que se convierten en un apoyo más que en un obstáculo. Pero sí es muy difícil. De hecho, las recaídas en general de las personas con esquizofrenia o el que tengan que volver a ser hospitalizadas, pues se debe a estas situaciones familiares. Por último, para nosotros es importante darles a conocer a los oyentes de esta entrevista acerca de cómo ayudar a aquellos que presentan este trastorno. ¿Puede darnos algunas recomendaciones y también mencionar clínicas psicológicas especializadas en esquizofrenia en niños y adolescentes? Ok, mira, creo que la primer recomendación es trátalos normal. Son personas con los mismos derechos que cualquiera, con el mismo valor que cualquiera, con las mismas capacidades que cualquiera. No son un castigo de Dios, no son una maldición, no son producto de una brujería, ¿no? Es parte de una enfermedad que debe de ser atendida. Ese es yo creo que lo que la gente debe de tener en cuenta siempre. Clínicas especializadas, mira, se encuentra el Instituto Nacional de Psiquiatría, se encuentra el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, aquí en el estado se encuentra el Hospital Psiquiátrico Adolfo B. Nieto, se encuentra el Hospital Psiquiátrico José Sayago, en la Ciudad de México también hay algunos centros, se llama CISAME, Centros de Salud Mental, que son instituciones particulares. Pues hay varios, está el Hospital Psiquiátrico San Rafael, por ejemplo. De ahí en fuera, pues no, desafortunadamente en nuestro país no hay otros lugares. Sí es importante considerar que desgraciadamente hay muchos charlatanes, muchísimos, y hacen muchísimo daño. Entonces, a donde los lleven está bien, solo asegúrense que la persona que los esté atendiendo realmente sea un profesional. Punto. Y que tenga la capacidad necesaria para atender esto. De lo contrario, sí hacen mucho daño. Entonces, asegúrense que sean profesionistas serios y muy éticos al respecto. Y eso de las constelaciones familiares, el coaching, las flores de Bach, el Reiki, el charlatanería. Olvídense de todo eso, que solamente lucran con el dolor. Es algo que se da, que no está regulado aquí en nuestro país, que deberían de prohibir. Así es que, y bueno, la principal es que no importa que sea grave o no, importa que si alguien tiene la necesidad o siente la necesidad de acudir a un especialista de la salud mental, lo haga sin ser estigmatizado. No necesitas tener una enfermedad para acudir a un terapeuta, por ejemplo. Agradecemos por su participación, tiempo e información brindada en cada una de sus respuestas. Fue un gusto y un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Para mí ha sido un gusto y traté de ser lo más concreto posible. Hablar de todo esto es algo complicado de pronto. Sin embargo, la salud mental debe de dejar de ser estigmatizada y considerarla, como en algunos países europeos, como una prioridad de salud. Muchas gracias. ¿Vale? Muchas gracias. No hay de qué. Hasta luego.
El estudio de la esquizofrenia permite desmitificar los estereotipos impuestos por la sociedad en cuanto a este trastorno. Como lo mencionaron nuestros entrevistados, los comportamientos del esquizofrénico pueden mejorar si se mantiene en un ambiente en el que se le es comprendido y apoyado, por lo que siempre será de gran importancia mantener una buena relación con los padres y cuidadores, teniendo en cuenta que el estigma y la discriminación a menudo están asociados con el uso de los servicios de salud mental. Se debe ser respetuoso y sensible al género, orientación sexual, discapacidad, nivel socioeconómico, edad y otros antecedentes de los niños y adolescentes, para lograr un mayor apego y mejorar el pronóstico. Actualmente, el origen de la esquizofrenia es incierto y no contamos con un estudio específico para su diagnóstico, por lo que una adecuada capacitación del personal y actualizaciones constantes seguirán siendo la clave en este panorama. Muchas gracias por ver la entrevista. Esperamos que la información haya sido de su agrado. Hasta la próxima.